¿Alguna vez has sentido que los coches de antes tenían un alma que los de hoy simplemente no pueden imitar? En una época en la que el diseño no se copiaba, se esculpía. Cuando el cromo brillaba como joya, los motores rugían con orgullo, y cada curva de la carrocería contaba una historia. Bienvenido a los años 60, la década donde el automóvil americano alcanzó su punto más alto de elegancia, poder y personalidad. Hoy te llevamos en un viaje visual por los 10 coches americanos más hermosos de los años 60. Modelos que no solo marcaron época, la definieron. Carros con líneas limpias, siluetas fastback, detalles cromados y ese inconfundible aire de lujo atemporal que solo los clásicos de verdad pueden transmitir. Prepárate para descubrir joyas que combinan diseño icónico, motores V8 poderosos, historias únicas. Si tú también sientes que estos coches son más que máquinas, que son recuerdos, emociones, parte de nuestra identidad, entonces este es tu lugar. Dale like al video si ya sentiste ese cosquilleo en el pecho. Y suscríbete si quieres seguir explorando lo mejor del diseño automotriz clásico, década por década, con nosotros. Aquí, cada apasionado por los clásicos tiene voz. Y tú eres parte de esto. 1961, Lincoln Continental Convertible. Imagina esto, una tarde dorada en los años 60, una avenida ancha y silenciosa, y el sonido grave de un V8 rompiendo el aire mientras un Lincoln Continental Convertible se desliza como si flotara. Este no es solo un coche. Es una declaración de poder, de estilo, de elegancia sin esfuerzo. Si los años 60 pudieran resumirse en una silueta de acero y cromo, sería esta. El Lincoln Continental de 1961 fue un renacimiento para la marca. Después de años de diseños pesados y sin dirección, la división Lincoln de Ford apostó por algo radical. Líneas limpias, proporciones más contenidas y un detalle que cambió todo. Las icónicas puertas suicidas, que se abrían en direcciones opuestas como alas desplegándose. ¿Sabías que este diseño fue supervisado directamente por Elwood Engel, que poco después sería el diseñador jefe de Chrysler? Fue su obra maestra final en Ford. Bajo el capó, este elegante gigante escondía un poderoso motor V8 de 7.0 litros, produciendo unos respetables 300 caballos de fuerza. A pesar de su tamaño y peso, podía alcanzar los 190 km por hora con una suavidad sorprendente. Pero lo impresionante no era tanto su velocidad como su sensación de dominio absoluto sobre la carretera. Sentarse tras su volante era como comandar un yate por una autopista. Un dato que pocos conocen. Este modelo fue tan bien recibido que, en vez de rediseñarlo cada año como era costumbre, Lincoln lo mantuvo casi idéntico hasta 1969. Y otra joya, fue el coche presidencial de John F. Kennedy, modificado para eventos oficiales. Tristemente, el modelo de 1961 también está asociado a uno de los momentos más oscuros de la historia estadounidense, el atentado en Dallas. Solo se produjeron unas 25.160 unidades del convertible ese año. Hoy en día, encontrar uno en estado original puede costar fácilmente entre $80,000 y $120,000, dependiendo de su condición. Pero más allá del precio, este auto representa algo que no se fabrica más. Una época en la que el lujo era sinónimo de clase, no solo de ostentación. El Continental no entra en esta lista solo por su belleza. Entra porque ver uno, incluso en una foto, despierta algo visceral. Es el tipo de coche que te hace suspirar antes de siquiera ponerlo en marcha. Y eso, amigos, es diseño eterno. 1966, Oldsmobile Toronado. Pocas veces en la historia del automóvil un coche logra ser tan revolucionario como bello. El Oldsmobile Toronado, de 1966, es uno de esos raros milagros. No solo rompió todas las reglas de la ingeniería de su época, sino que lo hizo envuelto en un diseño tan futurista que aún hoy, casi 60 años después, sigue pareciendo adelantado a su tiempo. Este no es un coche común, es una obra de arte con tracción delantera. Sí, escuchaste bien, tracción delantera. Puede que ahora te parezca normal, pero en los Estados Unidos de los años 60, eso era prácticamente una herejía. Desde la década de 1930, ningún coche estadounidense importante se había atrevido a adoptar este sistema. Oldsmobile decidió arriesgarlo todo y salió ganando. Con el Toronado, la marca no solo desafió a la industria, la sacudió por completo. Debajo de su imponente capó se escondía un V8 Rocket de 7.0 litros, capaz de producir 385 caballos de fuerza y 645 Nm de torque. ¿Qué significa eso? Que este coche, a pesar de su tracción delantera y sus más de 2 toneladas de peso, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 7,5 segundos y alcanzar los 217 km por hora. Y todo eso con una suavidad mecánica que parecía brujería.
Pero el Toronado no se limitaba a innovar por dentro. Su diseño era simplemente escultural. Líneas afiladas, pasos de rueda traseros semicubiertos, faros escamoteables que parecían salir de una película de ciencia ficción, y una parrilla alargada que parecía sonreír con superioridad. No fue sorpresa que ganara el prestigioso Motor Trend Car of the Year en 1966. Un dato curioso: debido a su tracción delantera, el piso del Toronado era completamente plano, lo cual lo hacía extremadamente cómodo por dentro. Y gracias a ese diseño, tenía un centro de gravedad bajo que mejoraba su estabilidad en carretera. Era un coche avanzado, sin perder un gramo de presencia. Solo se fabricaron unas 40.963 unidades ese primer año. Hoy conseguir uno bien conservado puede costar entre $25,000 y $45,000, aunque los ejemplares en estado original y con bajo kilometraje alcanzan cifras mucho mayores en subastas. 1963 Buick Riviera. Algunos autos nacen para competir, otros nacen para impresionar, pero unos pocos nacen para ser contemplados. El Buick Riviera de 1963 no fue un coche cualquiera, fue un manifiesto de estilo. Un desafío a la elegancia europea, hecho con alma americana. Y vaya que lo lograron, porque si existiera un museo de la belleza sobre ruedas, este Buick tendría su propio salón. La historia del Riviera comienza como un sueño de General Motors para combatir a los coupés de lujo europeos que comenzaban a conquistar el mercado estadounidense. Rolls-Royce, Jaguar, incluso Ferrari. Bill Mitchell, diseñador jefe de GM, tomó inspiración del Rolls-Royce Phantom Pink y del Ferrari Super America, pero lo tradujo a un lenguaje único, americano, musculoso y sofisticado al mismo tiempo. El resultado fue algo totalmente nuevo: el Personal Luxury Car. El Riviera combinaba proporciones perfectas con detalles atrevidos. Su parrilla en forma de cruz, sus faros ocultos entre las aletas delanteras, y ese perfil bajo con hombros tensos le daban una presencia que no se veía venir. Su silueta era como una cuchilla flotando sobre el asfalto. Era belleza con filo. Debajo de ese cuerpo esculpido latía un motor V8 de 6.6 litros que producía 325 caballos de fuerza, aunque también estaba disponible un V8 de 7 litros con hasta 340 caballos de fuerza, reservado para los más exigentes. Su transmisión automática de 3 velocidades ofrecía una conducción fluida, casi aristocrática. Pero si lo provocabas, el Riviera rugía como una fiera refinada. La velocidad máxima rondaba los 200 km por hora, más que suficiente para recordarte que el lujo no tenía que ser lento. Y su interior era pura clase. Madera verdadera, detalles metálicos, asientos envolventes y un diseño orientado totalmente al conductor. Sentarse ahí era como estar en la cabina de un jet privado. Un detalle curioso: el nombre Riviera ya había sido usado en versiones de lujo de otros Buicks, pero 1963 fue el año en que se convirtió en modelo independiente. ¿Y qué debut? Solo ese año se produjeron 40.000 unidades, y hoy es considerado por muchos coleccionistas como uno de los 3 Buicks más bellos jamás construidos, junto al EAS Job de 1938 y al Skylark de 1953. Actualmente, un Riviera de 1963 en excelente estado puede alcanzar valores entre $40,000 y $80,000, dependiendo de su configuración y rareza. Pero más allá del dinero, este coche guarda algo que no se compra: presencia. Esa cualidad inefable que hace que todos se detengan a mirar, incluso sin entender de autos. Y ahora dime tú, ¿este Buick merece estar en el podio de los coches americanos más hermosos de los años 60? ¿Lo pondrías en tu garaje ideal? Comenta aquí abajo. Tu opinión no es solo bienvenida, es parte de la historia que estamos construyendo juntos. Te leo. 1967 Cadillac Eldorado. Si los autos pudieran hablar, el Cadillac Eldorado de 1967 no susurraría. Rugiría con elegancia. Este coche no fue diseñado para pasar desapercibido, sino para hacerte girar la cabeza, detenerte y pensar: ¿qué es eso? Porque el Eldorado del 67 no solo era imponente, era realeza sobre ruedas. Era el coche que un CEO, un artista de jazz o un actor de Hollywood conduciría sin pensarlo 2 veces. Cadillac, símbolo del lujo americano, decidió romper esquemas. Tomó el alma clásica del Eldorado y la reencarnó con una carrocería completamente nueva. Un coupé de líneas angulosas, agresivas y perfectamente esculpidas. Su frente afilado casi cortante junto con su parrilla ancha y baja le daban una presencia intimidante pero refinada. Y como si eso no bastara, lo dotaron de tracción delantera, algo totalmente inusual en un coche de lujo de este tamaño. Era el segundo coche estadounidense con esta configuración,
tras el Oldsmobile Toronado, pero con aún más presencia. Debajo de su largo capó habitaba un V8 de 7 litros que entregaba unos 340 caballos de fuerza, un monstruo silencioso que podía acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 9 segundos. Todo mientras tú disfrutabas del silencio acolchonado de su cabina, rodeado de cuero, madera auténtica y una instrumentación que parecía sacada de una nave espacial de la era dorada. Pero el Eldorado no se trataba solo de potencia, se trataba de una sensación. Sentarse en uno era como ponerse un traje a medida. Cada línea de su diseño hablaba de confianza, de éxito, de quien no necesitaba presumir, porque su coche lo decía todo. Era elegancia sin esfuerzo, con un toque de arrogancia muy bien justificada. Un detalle fascinante. Sus faros estaban completamente ocultos detrás de paneles cromados que se abrían solo al encender las luces. Ese toque teatral elevaba aún más su aura de misterio y sofisticación. En total se fabricaron unas 17.930 unidades ese año. Todas coupés, todas con esa silueta inolvidable. Hoy en día es una joya muy buscada por coleccionistas que valoran el lujo auténtico con actitud. En el mercado actual, un Eldorado del 67 bien conservado puede costar entre $35,000 y $70,000, aunque algunos modelos restaurados a la perfección han superado los $100,000. Pero de nuevo, su valor va más allá del dinero. Tener uno es tener una pieza viva del diseño automotriz más audaz de su época. 1962, Ford Thunderbird. Hay coches que nacen del acero y otros que parecen esculpidos a partir de un sueño. El Ford Thunderbird de 1962 pertenece a esta última categoría. Su silueta no solo fue influenciada por el diseño europeo, sino por una época entera que miraba al cielo y pensaba, ¿y si pudiéramos volar? El resultado fue un automóvil que parecía más una nave espacial que un coupé terrestre. Bienvenido a la era Jet Age, sobre 4 ruedas. Después de revolucionar el mercado con las primeras generaciones del T-Bird, Ford decidió reinventar su joya. El modelo de 1961 inauguró la llamada tercera generación, y el 62 lo perfeccionó con detalles que rozaban la obsesión por la estética. Las curvas eran suaves pero firmes. La línea del techo descendía como una gota de agua al viento, y las molduras cromadas estaban colocadas con precisión quirúrgica. Desde cualquier ángulo, parecía en movimiento, incluso estando completamente detenido. Bajo ese diseño elegante latía un V8 de 6.4 litros que producía 300 caballos de fuerza, permitiéndole alcanzar una velocidad máxima de 195 kilómetros por hora. Y aunque no fue pensado como un deportivo agresivo, su andar era potente y fluido, como el de un Grand Tourer que acariciaba el asfalto con autoridad. Pero lo que realmente separaba al Thunderbird del resto era su interior. Una verdadera cabina de piloto. El panel de instrumentos envolvía al conductor como un cockpit de jet, con relojes circulares, controles orientados hacia quien conducía, y un volante que parecía salido de una película futurista. Incluso el asiento del copiloto tenía una tapa abatible llamada tonneau cover en algunas versiones, que le daba un look aún más radical. Un detalle interesante. El Thunderbird fue uno de los primeros coches americanos en ofrecer techo de vinilo como opción de fábrica, algo que luego se volvió tendencia en los años 60 y 70. Y por si fuera poco, también ofrecía dirección asistida, frenos de potencia y vidrios eléctricos, todo como parte del paquete de lujo de serie. Para su época, era como estar en el futuro. Ese año se produjeron alrededor de 78.011 unidades del coupé y unas 9.884 del convertible, lo que lo convirtió en un éxito comercial y en un símbolo de estatus silencioso. Hoy en día, un Thunderbird del 62 en estado original puede costar entre $25,000 y $50,000, aunque los convertibles o las ediciones especiales como el Sports Roadster alcanzan precios aún más altos. 1961 Pontiac Bonneville Coupe. A veces, el lujo no necesita gritar para ser escuchado. Basta una mirada, un destello de cromo, una línea que fluye con perfección. El Pontiac Bonneville no necesitaba exagerar. Su sola presencia bastaba para que todos entendieran que estaban ante algo especial. Era largo, sí, pero sobre todo era majestuoso. Una obra de elegancia rodante, al estilo americano. Pontiac, durante los años 60, estaba en plena transformación. Quería dejar atrás su imagen conservadora y apostar por un diseño audaz, potente y sofisticado. El Bonneville fue su buque insignia, y el modelo de 1961 marcó un antes y un después. Era más bajo, más ancho, más estilizado y visualmente imponente. El perfil lateral parecía una línea continua sin interrupciones,
que terminaba en una trasera sutilmente inclinada con luces integradas en molduras cromadas. Era un diseño fluido, casi arquitectónico, como un rascacielos puesto en horizontal. Debajo de esa elegancia medía el corazón de un verdadero titán. Venía de serie con un motor V8 de 6.4 litros que desarrollaba 303 caballos de fuerza, aunque existían versiones más potentes que alcanzaban los 348 caballos de fuerza, dependiendo del carburador elegido. Su velocidad máxima rondaba los 190 km por hora, pero su fuerte no era la aceleración. Era la forma en que flotaba sobre el asfalto, como si ignorara las imperfecciones del camino. Un dato fascinante. El Bonneville 61 era uno de los coches más largos de su época, superando los 5,6 metros de longitud. Eso lo convertía en una bestia de proporciones épicas, pero sorprendentemente bien equilibrada. Su diseño fue tan bien recibido que muchos lo consideran el último gran Pontiac verdaderamente lujoso, antes de que la marca comenzara a inclinarse hacia el rendimiento puro. En total, se produjeron alrededor de 82.421 unidades del Bonneville Coupe ese año. Y aunque muchos sobrevivieron a las décadas, pocos están en condiciones originales. Por eso, hoy en día, un ejemplar bien conservado puede alcanzar entre $30,000 y $55,000, dependiendo del motor y de su nivel de restauración. Pero más allá de su precio, el Bonneville del 61 representa una época en la que el lujo se medía en metros, en detalles, y en la sensación de que estabas conduciendo algo que no solo fue diseñado, fue esculpido con propósito. Y ahora quiero saber de ti. ¿Condujiste alguna vez un Pontiac como este? ¿Tu familia tuvo uno? Cuéntanos en los comentarios alguna historia que tengas con estos coches enormes y elegantes. Muchos aquí compartimos recuerdos similares, y cada comentario es como abrir una puerta al pasado. Porque a veces, un coche no es solo un coche, es parte de tu historia. 1963 Buick Wildcat Coupe. Imagina por un momento que estás en 1963. La radio suena con jazz. Las ciudades están vivas y el sueño americano brilla más que nunca. En medio de esa época dorada, Buick lanza algo que nadie esperaba. Un coupé que unía dos mundos que hasta entonces parecían opuestos. La potencia brutal de un muscle car y la clase refinada de un sedán de lujo. Así nació el Buick Wildcat Coupe, una fiera disfrazada de caballero. El Wildcat no era ostentoso, pero tampoco pasaba desapercibido. Su diseño combinaba líneas suaves con detalles angulares, como si quisiera recordarte que, aunque podía rugir, también sabía cuándo guardar silencio. Tenía un perfil largo y firme, con faros dobles al frente, una parrilla ancha con detalles cromados y un alerón trasero sutil que insinuaba su naturaleza deportiva. Pero donde realmente destacaba, era debajo del capó. De serie, el Wildcat 1963 venía con un V8 de 6.6 litros, apodado cariñosamente Nailhead, por la forma de sus válvulas. Este motor entregaba 325 caballos de fuerza y un torque de más de 600 Nm, suficientes para lanzar este coupé de más de 1.800 kilogramos, de 0 a 100 km por hora en apenas 8 segundos. También existía una versión aún más salvaje, con un V8 de 7 litros que alcanzaba 340 caballos de fuerza. Era poder auténtico pero con corbata. La transmisión automática Dynaflow de 3 velocidades hacía que la conducción fuera suave como mantequilla caliente. Y su suspensión estaba ajustada para ofrecer estabilidad en carretera sin sacrificar el confort. Conducir un Wildcat era sentir que tenías el control absoluto, pero sin esfuerzo. Un detalle curioso. El nombre Wildcat ya se usaba para motores potentes en otros modelos de Buick, pero no fue hasta 1962 que se convirtió en un modelo independiente, y en 1963 alcanzó su primera madurez visual y mecánica. Aquel año se produjeron cerca de 35.725 unidades del coupé, lo que lo hace relativamente raro hoy en día. Su valor actual puede oscilar entre $25,000 y $45,000 dependiendo del estado y la motorización. 1960 Ford Galaxy Starliner. Hay coches que nacen para durar, y otros, como el Ford Galaxy Starliner de 1960, nacen para brillar. Y lo hacen como un cometa que cruza el cielo. Rápido, elegante, imposible de ignorar. Este coche no solo llevaba el nombre del cosmos. Parecía haber sido diseñado por alguien que había soñado con el espacio exterior. Era la respuesta americana a la era espacial, y su silueta lo gritaba con orgullo. Ford sabía que los años 60 serían una década de velocidad, diseño futurista y tecnología en expansión. Así que apostaron por un coche que lo tuviera todo. Líneas aerodinámicas, una trasera fastback casi hipnótica, detalles cromados como rayos de luz,
y un nombre que invitaba a soñar: Starliner. Incluso su techo, largo y curvado, daba la sensación de estar dentro de un avión de combate. Pero no te equivoques. El Starliner no solo era estilo. Bajo su capó escondía una variedad de motores V8, desde el básico 4.8 litros hasta el más deseado V8 de 5.8 litros, que entregaba 300 caballos de fuerza. Esa potencia se transfería a las ruedas traseras a través de una transmisión manual de 3 velocidades o una automática Cruise-O-Matic, lo que le permitía alcanzar hasta 190 km por hora, dependiendo de la configuración. Y aunque era un coche grande, de más de 5,4 metros de largo, su diseño fastback reducía la resistencia al viento y le daba una agilidad sorprendente para su tamaño. Pero lo que realmente lo hacía especial era cómo se sentía al verlo venir por la calle. Bajo, alargado, con faros cuádruples al frente y una parrilla ancha que parecía una sonrisa metálica. Un auténtico platillo volador rodante. Un dato fascinante: el diseño fastback del Starliner fue pensado no solo para estética, sino también para las carreras NASCAR. Sí, este elegante gigante fue llevado a las pistas. Y funcionó. Su forma reducía el arrastre aerodinámico, y eso le daba ventaja en velocidad frente a sus rivales más cuadrados. En 1960 se produjeron alrededor de 68.641 unidades del Starliner, pero muchos fueron víctimas del paso del tiempo y del óxido. Hoy es un clásico codiciado por su rareza y su estética única. Un ejemplar en buen estado puede costar entre $35,000 y $60,000, y algunos restaurados a nivel de concurso superan esa cifra con facilidad. 1965. Chevrolet Corvair Monza Spider. Si hablamos de coches que se atrevieron a romper las reglas, el Chevrolet Corvair Monza Spider de 1965 es uno de los primeros nombres que vienen a la mente. En una época donde el motor delantero y el tamaño eran sinónimos de éxito en Estados Unidos, Chevy miró hacia Europa, tomó una bocanada de aire rebelde y lanzó un coche compacto, con motor trasero y diseño refinado. Era el Porsche americano, pero con acento de Detroit. El Corvair ya era un proyecto revolucionario desde su lanzamiento en 1960, pero en 1965 recibió un rediseño completo. Su silueta se volvió más baja, más alargada, más suave. Las líneas de su carrocería fluían con naturalidad, sin los excesos de aletas ni el cromado exagerado que dominaban la estética de la época. El resultado fue un coche moderno, sobrio y visualmente europeo, pero con corazón americano. La versión Monza Spider era la más deseada por los entusiastas. Equipada con un motor boxer de 6 cilindros, montado en la parte trasera, con turbocompresor, entregaba 150 caballos de fuerza. Puede que esa cifra no suene impresionante hoy, pero para un coche tan ligero, apenas 1.200 kilogramos, significaba diversión pura. El Spider era ágil, rápido y con una respuesta inmediata que recordaba más a un deportivo alemán que a un compacto estadounidense. Acelerar de 0 a 100 km por hora tomaba alrededor de 10 segundos, y su velocidad máxima superaba los 175 km por hora. Más importante que los números era la sensación de manejo. Distribución de peso ideal, centro de gravedad bajo, tracción trasera, y ese zumbido característico del motor refrigerado por aire, que le daba una personalidad única. Un dato interesante, y polémico, es que el Corvair fue blanco de críticas públicas, especialmente tras la publicación del libro Inseguro a cualquier velocidad de Ralph Nader, que cuestionaba la seguridad de su diseño. Aunque los modelos posteriores, como el de 1965, corrigieron muchos de esos puntos con mejoras estructurales y suspensión rediseñada, el daño ya estaba hecho. La fama de coche peligroso persiguió al Corvair durante años, injustamente. Hoy en día, el Corvair Monza Spider es una joya de coleccionista para los que valoran lo distinto. Su rareza y su diseño atemporal han ganado respeto entre los entendidos. Un ejemplar en buen estado puede costar entre $20,000 y $40,000, aunque los restaurados con mecánica impecable superan esa cifra. 1960. Mercury Monterey Convertible. Hay coches que, más que transportarte, te hacen viajar en el tiempo. El Mercury Monterey Convertible de 1960 es exactamente eso. Una cápsula brillante de una época en la que el diseño era una declaración, y el paseo en coche, todo un evento. Basta con mirarlo para imaginarse una tarde de domingo, gafas oscuras, música suave en la radio, y la capota bajada dejando que el viento haga el resto. El Monterey llegó a su cúspide estilística en 1960. Era el año en que la línea de diseño de Mercury se alejó de las extravagancias exageradas de los 50 y apostó por una silueta más limpia, más refinada.
pero sin renunciar al espectáculo visual. Las líneas rectas fluían con naturalidad, los laterales eran largos como un suspiro, y los detalles cromados envolvían el coche con una elegancia que, hoy, sería imposible de replicar. El frontal era ancho y dominante, con faros cuádruples ligeramente encastrados y una parrilla que parecía una sonrisa brillante. La parte trasera no se quedaba atrás. Luces redondas como turbinas y un parachoques que parecía sacado de una película futurista. Y todo eso coronado por una capota retráctil que, al bajar, convertía el coche en una experiencia. Bajo el capó, el Monterey no decepcionaba. Estaba disponible con varios motores, pero el más deseado era el V8 Marauder de 6.4 litros que producía 330 caballos de fuerza. Conectado a una transmisión automática Merc-O-Matic, podía alcanzar velocidades de hasta 185 km por hora, moviendo sus más de 2 toneladas con gracia sorprendente. Pero este coche no fue creado para correr, fue hecho para ser visto. Su andar suave, casi flotante, lo convertía en el compañero perfecto para esos paseos sin prisa. El interior era un homenaje al confort clásico. Asientos de banco tapizados en vinilo brillante, detalles metálicos por todas partes y un tablero con líneas horizontales que te abrazaban visualmente desde el momento en que te sentabas al volante. Un dato curioso: a diferencia de muchos descapotables de la época, el Monterey tenía una estructura reforzada que evitaba el bamboleo típico de los convertibles. Esto lo hacía uno de los más sólidos y estables de su categoría, algo que los coleccionistas actuales valoran muchísimo. En 1960, se produjeron aproximadamente 8.390 unidades del Monterey Convertible, lo que ya lo convierte en una rareza. Y aunque muchos se perdieron en el tiempo, los pocos que sobreviven hoy, en buen estado, alcanzan valores entre $35,000 y $70,000, dependiendo del motor y nivel de originalidad. Y ahí los tienes, 10 auténticas joyas americanas de los años 60, cada una con su historia, su rugido, su elegancia. No fueron solo coches, fueron símbolos de estatus, de rebeldía, de una época en la que el diseño automotriz era una forma de arte. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál de estos modelos te robó el aliento? ¿Tienes una historia con alguno de ellos? ¿Cuál agregarías a esta lista? Comenta aquí abajo porque tu opinión no es solo importante. Es parte del alma de esta comunidad. Y si sentiste aunque sea un poco de nostalgia, si alguno de estos coches te hizo sonreír, deja tu like, porque eso nos dice que vamos por el camino correcto. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal, que aquí cada semana celebramos o melhor do pasado como a paixão do presente. Y si te encantó este viaje, no te puedes perder nuestro próximo video. Los muscle cars más hermosos de los años 60. Pura potencia, curvas agresivas y belleza brutal. Haz clic y acompáñanos, porque esto apenas comienza.